Buenas, en este vídeo les traigo futbolistas españoles que han jugado la Copa Libertadores. Tenemos campeones de Eurocopa, jugadores que han jugado Champions, Pichichi de la Liga Española. Y en este vídeo vamos a repasar algunos de estos futbolistas que han jugado el torneo más importante de Sudamérica. Vamos allá. Bueno, comenzamos con Pablo Marí, probablemente el más importante de todos, ya que es el único español en la historia del fútbol que ha conquistado la Copa Libertadores. Este valenciano surgió en las categorías inferiores del Mallorca, donde llegó a debutar en Primera División a finales de 2011, con apenas 18 años, pero no tuvo continuidad y curiosamente acabó fichando por el Manchester City a los 23 años, pero no llegó a debutar nunca con la camiseta del City, encadenó varias cesiones, estuvo en el Girona, estuvo en el NAC Breda holandés y en el Deportivo de La Coruña, que es donde tuvo su mejor versión hasta el momento, ya que se hizo titular y estuvo a punto de lograr el ascenso a Primera División con el conjunto gallego. Es aquí cuando viene el Flamengo, entra en escena y lo ficha a los 27 años. Y ve en él lo que sería un jugador de futuro, con el 27 años ya está un poco más maduro, es un jugador, un central zurdo, que saca muy bien la pelota desde atrás, técnicamente bueno, es un líder y todo eso lo demuestra en Flamengo, donde se convierte en un pilar indiscutible en el Brasileirao que conquista en 2019 y en la Copa Libertadores, donde juega 6 de los 7 partidos, incluso se permite el lujo de anotar un gol en semifinales en el partido ante Gremio que acaba con 5-0. Después de su paso por Flamengo, ficha por el Arsenal, pero no cuaja en el conjunto inglés, va cedido a Udinese y actualmente juega en el Monza, que se lo compró al Arsenal por 5 millones de euros y ahí está a sus 30 años. Bueno, hablamos ahora de otro jugador importante, es el caso de Dani Huiza, campeón de la Eurocopa 2008 con España. Este jugador salió de la cantera del Jerez, después pasó por las inferiores del Mallorca, donde en el año 2000 llega a debutar en Primera División. Después tuvo una cesión también al Recreativo de Huelva en primera. Después pasó por el filial del Barça. Y en el Getafe es donde tiene su primer gran año. Bueno, un par de temporadas donde anotó con el conjunto azulón 17 goles. Y eso le hizo fichar por el Mallorca, donde en la temporada 2007-2008 firma 27 goles en liga, siendo Pichichi y Bota de Plata. La verdad que fue probablemente el mejor año de Dani Luiz en su carrera. Y eso lo llevó pues ir a la Eurocopa, donde con la selección española se alzó con el título, incluso anotó un par de goles. Después pasó por el Fenerbahce turco, donde llegó incluso a jugar la Champions. Después volvió a España para jugar en el Getafe y es ahí, después del Getafe, en el año 2014, cuando ficha por Cerro Porteño de Paraguay. En Cerro estuvo entre 2013 y 2015, jugando 59 partidos y anotando 20 tantos, ganando el torneo de apertura. De hecho, en su debut contra Lanús en Copa Libertadores anotó un gol. Lo que es Copa Libertadores jugó 9 partidos y anotó 3 goles. Y la verdad que Guiza es un jugador muy querido por la hinchada de Cerro Porteño, un jugador que, bueno, incluso ha declarado varias veces que es cerrista y que rechazó incluso a Olimpia, eso le hace que lo quieran mucho más los aficionados de Cerro y a sus 43 años el bueno de Huiza todavía sigue jugando ahora en lo que es la quinta categoría del fútbol español. Bueno, hablamos ahora de otro de los jugadores que más han destacado en el fútbol sudamericano, de los españoles. Hablamos de Juanmi Callejón, el hermano de José Callejón, el exjugador del Real Madrid. Bueno, de hecho los dos son canteranos del Real Madrid, estos granadinos.
pero este Juanmi no llegó a jugar en el primer equipo, jugó en el Mallorca, donde debutó en primera división en la 2008-2009, pero solo jugó ese partido. Después tuvo un breve paso por Grecia y en 2013 llega al fútbol boliviano, al Bolívar, a sus 26 años, y en su primera temporada se convierte en uno de los referentes del equipo, disputa 51 partidos entre todas las competiciones, anota 14 goles, se alza con el torneo de apertura y pronto se gana el cariño de la afición del Bolívar y hasta la fecha es el jugador español con más partidos en Libertadores, 25, y con más goles, tiene 7 tantos en la Copa Libertadores. Especial mención la edición de 2014, donde Bolívar alcanza las semifinales de la Copa Libertadores en lo que es su mejor participación de la historia. Y el bueno de Callejón anota 4 goles en esa edición, incluido un gol en octavos de final. La siguiente temporada, 2016 de hecho, también juega la Copa Libertadores y hace un gol en la Bombonera ante Boca, que al final acaba perdiendo Bolívar, pero dudo yo que de muchos españoles que hayan anotado un gol en la Bombonera. Con la camiseta del Bolívar disputó 259 partidos, anotando 131 goles, la verdad que un número bastante buenos. Conquistó 3 campeonatos de liga con Bolívar, fue goleador del torneo, incluso quiso nacionalizarse para jugar con la selección boliviana, cosa que finalmente no se dio. Y también fue mítico aquel último partido con Bolívar en la que un pequeño le llora para que no se marche del conjunto boliviano. Bueno, y vamos a hablar ahora de Chisco Muñoz, este delantero balear de Mallorca, nacido hace 37 años, surgido del Depor, donde llegó a debutar en Primera División en 2005 con 19 años y estuvo en el conjunto gallego hasta el año 2012, 7 temporadas. No era titular indiscutible, la verdad, y después de eso se convirtió en un trotamundos del fútbol, pasó por el Newcastle en Inglaterra, por el Córdoba, por el Mallorca, se fue al fútbol de Tailandia, volvió a España para jugar en Osasuna, hasta que en 2019 firma por Peñarol. Llega al fútbol sudamericano, donde está una temporada y media más o menos, y hace un torneo clausura bastante bueno, jugando 11 partidos con Peñarol y anotando 5 goles, se gana el cariño de la afición y disputa Copa Libertadores en el año 2020. Juega 4 partidos con la camiseta de Peñarol y debuta ante Paranaense. Y cae, lastimosamente Peñarol cae en fase de grupos, pero la verdad que Chisco declaró después en varias ocasiones que él va a ser hincha de Peñarol para toda la vida y la verdad que se ganó el cariño de la afición. Actualmente todavía juega al fútbol, juega en lo que es la tercera categoría del fútbol español a sus 37 años. Bueno, pasamos a hablar ahora de otro futbolista histórico dentro de lo que es el fútbol español. Hablamos de Juan Fran Torres, el lateral derecho, surgido en la cantera del Real Madrid, donde llegó a debutar en 2003 y jugó 11 partidos con la camiseta del Real Madrid. Tuvo cedido en el Español, en Osasuna tuvo 3 4 buenas temporadas y después pasó al Atlético de Madrid, donde quizás ha tenido sus mejores años. Ha estado en el conjunto colchonero entre 2011 y 2019, disputando 355 partidos, conquistando la Europa League, la Liga, alcanzando la final de Champions con el Atlético de Madrid. Incluso, a pesar de que no jugó ni un minuto, es campeón de la Eurocopa de 2012 con la selección española. Y la verdad que el bueno de Juan Fran dijo un par de veces que tenía el sueño de jugar en el fútbol brasileño. Se cumplió en el año 2019 cuando aterriza en Sao Paulo a sus 34 años. Estuvo año y medio, 2 años en la fila del Sao Paulo, jugando 56 partidos con esta camiseta. No anotó ningún gol, eso sí. Y en Copa Libertadores jugó un par de partidos en el año 2020, haciendo su debut en el Monumental ante River y después jugó un partido más también ante Liga de Quito. Son los 2 partidos que tiene
Juanfran en Copa Libertadores. Bueno, hablamos ahora de un caso más que curioso, Marc Rosas, este catalán, catalán e independentista. No quiero meterme en política. Nacido en Girona hace 35 años, fue canterano del Barça, disputó 4 partidos con la camiseta del Barça y anotó un gol. Estuvo cedido en el Olympique de Lyon, francés, después un par de temporadas rindiendo buen nivel en el Celtic de Escocia, un breve paso por Rusia y en el año 2012 firma por el Santos Laguna mexicano. Con la camiseta de este equipo disputó 88 partidos, anotando 2 goles. Se convirtió en un jugador importante dentro de lo que es el centro del campo del conjunto mexicano. Y el Libertadores jugó en 2014 cuando Santos Laguna participó en esta edición y jugó contra Arsenal. Bueno, lo curioso es que Marc Rosas yo creo que es el único español, creo, y no habrá muchos casos en el mundo, que ha disputado Champions con el Barça, Copa Libertadores con Santos Laguna y con Champions con el propio Santos Laguna. O sea, los 3 grandes torneos continentales de esas 3 confederaciones. Marc Rosas, que después de su paso por Santos Laguna fichó por Chivas de Guadalajara, pasó por Cruz Azul y obtuvo la doble nacionalidad mexicana y de hecho declaró que prefería representar a la selección mexicana antes que a la española, a pesar que también jugó en las inferiores de España. Bueno, nunca llegó ni a las absolutas de España ni tampoco, por supuesto, a la mexicana. Bueno, hablamos ahora de otro jugador español que pasó por el Spanish Bolívar. La verdad que tuvo bastantes futbolistas españoles por esa época. Hablamos de Capdevila, no confundir con Joan Capdevila, el campeón del mundo con la selección española. Este es José Luis Capdevila. Nació en Zaragoza hace 42 años, fue canterano del Real Madrid, pasó por conjuntos como el Hércules, el Pontevedra, el propio Valladolid, con el que consiguió un ascenso a primera, pero no tuvo muchas oportunidades en primera, apenas 14 partidos. Pasó por el Murcia, por el Jerez y en 2013 dio el salto a Sudamérica, cuando fichó por el Bolívar a los 32 años. Estuvo entre 2013 y 2016, en lo que probablemente sea la mejor época del Bolívar, jugando 116 partidos con la camiseta del conjunto boliviano, anotando 16 goles. Bueno, este centrocampista ofensivo se convirtió en un pilar importante dentro del sistema de juego del Bolívar. En 2014 hizo su debut en Copa Libertadores ante Emelec. Le hizo un gol a Flamengo en esa edición de la Copa Libertadores y alcanzó las semifinales, en lo que es la mejor participación de Bolívar en la Copa Libertadores. Y además Capdevila en el fútbol local conquistó 2 torneos Apertura y posteriormente, tras abandonar Bolívar, acabó fichando por Sport Boys. Bueno, hablamos ahora del caso más reciente. Nos referimos a Hugo Mayo, el lateral derecho gallego que juega en el Inter de Porto Alegre. Bueno, este jugador, nacido en Pontevedra hace 32 años, ha pasado casi toda, por no decir toda su carrera, en el Celta. Desde 2009 hasta 2023 ha acumulado 449 partidos con la camiseta del Celta de Vigo, anotando 12 goles. Bueno, siempre ha sido un jugador fiable, que no ha sufrido muchas lesiones, capitán, un líder dentro de lo que es el Celta de Vigo. Y hace unos meses llegó al Inter de Porto Alegre, al fútbol brasileño. Hizo su debut ante Fortaleza en el Brasileirao en el mes de agosto. Hasta la fecha suma 14 partidos con la camiseta del Inter y debutó en Libertadores en cuarto de final en el partido de vuelta ante Bolívar. Y cayó de pie porque en semifinales, en el cruce ante Fluminense, anotó un gol en el partido de ida, que el Inter empató 2-2. Y en el partido de vuelta, pues le dio vuelta a Fluminense y consiguió el pase a la final. Yo quería que pasase Inter. No es que sea yo hincha del Inter, pero bueno, digo, a ver si hay un segundo español que sea capaz de alzarse con la Copa Libertadores, pero no pudo ser con el caso de Hugo Mayo.
Bueno, hablamos ahora del tercer español en jugar Copa Libertadores. En este caso hablamos de Fran Mérida, este centrocampista creativo, zurdo, de buena técnica, nacido hace 33 años en Barcelona, donde precisamente comenzó a jugar al fútbol en las categorías inferiores del club y después Wenger lo recluta para llevárselo al Arsenal y donde hace su debut con los Gunners en 2007 con apenas 17 años. Jugó 16 partidos en el Arsenal, anotó un par de goles y se marchó cedido a la Real Sociedad. Luego llegó libre al Atlético de Madrid, donde jugó 30 partidos y anotó 3 goles, y tuvo una cesión en el Braga portugués o en el Hércules, por ejemplo. Llegó libre en febrero de 2013 al Atlético Paranaense de Brasil. Aquí cuando comienza su andadura en el fútbol brasileño, que sería bastante corta, la verdad. Debutó con el conjunto brasileño en un partido de Copa, en el que Paranaense acabó siendo subcampeón. Y su primer y único gol con la camiseta de Paranaense lo hizo en el Maracaná ante Flamengo en el Brasileirão, en una victoria 2-4. Con el conjunto del Paranaense disputó 13 partidos, anotando solo ese gol mencionado. Y en Copa Libertadores disputó 6 partidos, dando una asistencia de gol en un partido ante Sporting Cristal. Luego de su paso por el fútbol brasileño, acabó en Osasuna, donde tuvo bastante continuidad, la verdad, y después pasó por el Español. Ahora a sus 33 años, el bueno de Fran Mérida, internacional sub-21, por cierto, juega en el fútbol chino. Bueno, hablamos ahora de Alex Granel, uno de los muchos casos de futbolistas españoles que han pasado por el Bolívar, y esto se debe en parte también a que el dueño del Bolívar, el presidente, a su vez tiene un 35% del Girona. Por eso se entiende también el paso de muchos españoles por el Bolívar. Ale Granel, 35 años, nacido en Girona, pasó por varios equipos de la tercera división del fútbol español hasta que llega al Girona en 2014. 6 años pasó en las filas del Girona, con el que vivió un ascenso a primera división en el año 2017. Se convirtió en un jugador muy importante dentro de lo que es el sistema defensivo del Girona. Un jugador con muy buena pegada, un líder dentro del campo, un capitán. Y en el 2020 acaba fichando por Bolívar, por el equipo boliviano, donde debuta en Copa Libertadores en marzo de 2021 ante Wanderers, aunque realmente fue en las fases previas de la Copa Libertadores, y llegó a disputar 8 partidos del torneo en 2 ediciones distintas, y con la camiseta del Bolívar disputó un total de 68 partidos y ganando incluso el torneo Apertura en la pasada temporada, en la temporada 2022, y se convirtió en lo que es un referente dentro del conjunto boliviano. Además de estos 10 casos, tenemos otros casos de futbolistas españoles que jugaron Copa Libertadores. Son 8 más que todos ellos lo hicieron en conjuntos bolivianos. Vamos con, por ejemplo, Rubén de la Cuesta, un centrocampista que pasó por el Córdoba, andaluz, que tuvo un Always Ready y con este equipo disputó 8 partidos de Copa Libertadores, anotando un tanto. Después tenemos a Quero, un pequeño centrocampista habilidoso que pasó por varios clubes de la Segunda División Española y disputó la Copa Libertadores con Oriente Petrolero, 2 partidos de Copa Libertadores. Después tenemos el caso de Iker Hernández, un delantero que pasó por el San José de Bolivia. De hecho, llegó a Bolívar y se fue cedido inmediatamente a San José, con el que jugó 5 partidos de Copa Libertadores. Y después podemos sumar también 2 jugadores que participaron con The Strongest. Hablamos de David Mateos, un defensor canterano del Real Madrid, que si mal no recuerdo debutó con Mourinho, disputó 3 partidos en Copa Libertadores. Y Fran Pastor, otro centrocampista que disputó también 3 partidos con este club. Y cerramos con 4 jugadores del Bolívar. Ya hemos nombrado algunos como Callejón o como Alex Granel.
Bueno, hay varios más que han jugado en Bolívar y han disputado Copa Libertadores. Hablamos de, por ejemplo, Edu Moya, un defensor que pasó por el Recreativo de Huelva, disputó 2 partidos con Bolívar. Hablamos también de Álvaro Rey, de delantero, que también pasó por el Club Celeste y disputó 5 partidos de Copa Libertadores. Tenemos el caso de Pablo Hervías, que el exjugador del Málaga y del Valladolid, tiene 4 partidos y un tanto en Libertadores. Y por último, Huitián, un mediocampista que disputó 8 partidos con la camiseta del Bolívar y consiguió anotar un tanto. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que se suscriban al canal para más contenido y espero sus comentarios, su like y nos vemos en el próximo vídeo.